¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página que ha intentado volver a su formato semi-original, como verán, porque estamos tratando de usar un micrófono nuevo, a ver si el audio mejora, porque siempre tenemos problemas. Val Porrini, por las dudas, tiene su micrófono, el mío está en revisión técnica, porque el último audio salió muy malo. Pero voy a saludar a Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dieguito? Bien, muy bien, contento. Muy bien. Esperemos que funcione todo. Esperemos que todo funcione. Bueno, hemos tratado de mejorar la luz. No sé, ustedes saben, ¿no? La verdad que es increíble, estamos muy contentos. El programa de la semana pasada sobre el fin de los rituales, junto con el de Celine y junto con los otros, es uno de los más vistos en el último mes, y eso nos alienta a seguir queriendo mejorar. ¿Sí? Estamos tratando de que este proyecto tenga la calidad que merece, aunque ustedes están ahí no solo por el video o por el audio, sino por lo que compartimos, y eso a nosotros nos alienta muchísimo, enormemente. ¿Sí? Totalmente. Hacemos este programa con mucho entusiasmo. Y hoy me parece, Seba, que el entusiasmo va a ser doble, o triple, o lo que sea. Qué gran escritor. Porque lo habíamos prometido hace 15 días, creo. Habíamos anunciado que se venía Di Benedetto. Hoy vamos a hablar del queridísimo Antonio Di Benedetto. Vamos a hacer un comentario de su narrativa, de su obra narrativa. Saque la... para que vean que estamos cumpliendo los protocolos, el tapaboca. Antonio Di Benedetto, Seba, coincidirás conmigo, es uno de los narradores, escritores, ¿no? Pero sobre todo narradores más interesantes de la segunda mitad del siglo XX. Más originales. Más original, ¿sí? Yo creo que pocos escritores hubo después de Di Benedetto que lograron desde una literatura que no es central, en el sentido de que no está pensada desde Buenos Aires, no es una literatura capitalina, por decirlo de algún modo, sino que es una literatura, acá en Argentina hablaríamos de una literatura, entre comillas, regional, ¿no? Porque Di Benedetto era mendocino. Claro. Y escribía desde Mendoza, por supuesto. Sí. Nacido en 1922, muerto muy joven, en 1986, producto de un derrame cerebral que, bueno, se debe a una situación biográfica muy particular 10 años antes en la vida de Di Benedetto. Claro, el 24 de marzo de 1976, la misma noche en la que se declara el estado de sitio y el proceso de reorganización nacional, o sea, la última dictadura acá en Argentina, Di Benedetto es arrestado en Mendoza, era director del diario Los Andes en ese momento, y lo tienen cautivo durante un año con una cantidad de vejaciones y de torturas realmente terribles. Sin saber por qué. Y nunca supo por qué. Sí, eso él lo decía. Eso es terrible, ¿no? Claro. No saber cuál es la razón por la cual él está... Más allá de lo que significa, ¿no?, cualquier tipo de vejación, pero al menos saber cuál es la falsa justificación, ¿no? Terrible. Y bueno, después de que lo liberan al año, él se va al exilio. Sí. Vive un tiempo en España, bueno, y ya cuando vuelve a la Argentina era otro. Bueno. Sí. Pero antes de eso, antes de esta noche trágica, Di Benedetto se había consagrado, digamos, internamente como uno de los narradores más interesantes y significativos del ámbito literario argentino. Y como dice Juan José Saer, en el hermoso prólogo que escribe a la novela Sama, de la cual vamos a hablar hoy un poquito, como las grandes... como los grandes hechos literarios importantes en su época pasó desapercibido. Exacto. ¿No? Por eso hoy vamos a hacer, no necesita Antonio Di Benedetto una reivindicación, porque sobre todo gracias a la enorme labor, se vale por sí mismo, pero sobre todo la enorme labor de varias operaciones críticas positivas, entre ellas la de Saer, la de Jorge Monteleone, también la de la editorial Adriana Hidalgo, que publicó la obra completa de Di Benedetto. Tenemos la posibilidad de conocer a Antonio Di Benedetto y su obra de una manera más cabal, y está, gracias a Dios, en un canon inevitable. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hablar un poco de quién fue Di Benedetto como escritor. Su primer oficio fue el del periodismo. Yo creo que Di Benedetto, Seba, corregime si me equivoco, es un narrador nato.
Vamos a hablar en dos partes de Di Benedetto, de su narrativa breve, Sí. los cuentos, el estilo de Di Benedetto en los cuentos, Sí. y de su narrativa un poco más extensa, sobre todo con Sama. Sama, que forma parte de la trilogía de la espera. Exactamente. Hemos hablado de Sama muy tangencialmente en el programa dedicado a, ya no me acuerdo, creo que a Cavafis. Sí. No sé si a Cavafis. Puede ser por el tema de la espera. El tema de la espera. Esperando No, a los bárbaros. de Dino Buzzati. Hemos Ah, hablado de Dino correcto. Buzzati y el desierto de los tártaros. Claro, las novelas de la espera. Y las novelas de la espera. Vos hablaste de señor. Coetzee Sí. y de Di Benedetto. Ujú. Ahora vamos a hacer también una relación, porque Coetzee en el 2017, vos sabés que Sí. hizo el prólogo a la edición Sí, en inglesa. inglés de Exactamente, Sama. Sí. Y el título es Un escritor al que hay que leer. Sí. O sea, un premio Nobel, bueno, no importa el premio Nobel, pero Coetzee. Bueno, pero Coetzee es uno de los premios digo, Nobel, ¿no? Aparte Coetzee, que tiene la novela sobre la espera, ¿no? Esperando a los bárbaros, Sí. afirma de Di Benedetto, es un escritor al que hay que conocer. Hay que conocer. ¿no? Y dice cosas muy hermosas sobre la literatura de Di Benedetto. Así que bueno, no sé, Seba, por dónde querés empezar, si querés... Mira, empecemos con Sama, si te parece. Sama. Y simplemente yo te diría, si te parece que las tres novelas de la espera, que son Los suicidas y El silenciero, Sí. las otras dos, hoy no nos vamos a ocupar de ellas por una cuestión de tiempo y No aparte tenemos de tiempo. respeto por la obra, Sí. ¿no? Pero decirles que Los suicidas, brevemente, él toma uno de los temas que más lo había golpeado en su vida porque él tuvo en su familia varios suicidas y estaba un poco obsesionado con ese tema, lo que lo llevó a escribir una novela que les recomiendo. Está editado por Adriana Hidalgo, yo la tengo ahí en la biblioteca, muy interesante. Y El silenciero también es un tema muy personal porque él era muy, digamos, enemigo de los ruidos. Era una persona que tenía una sensibilidad auditiva muy notable, ¿no? Y él un poco, en la entrevista que le hizo Soler Serrano, que por suerte se ha recuperado y se puede ver perfectamente, en 1978, terrible, yo digo, porque estaba ahí cerca y sin embargo se lo ve sonreír en algún Se lo ve momento. sin barba, Sí, exactamente. bastante jovial. Sí. Claro, porque la imagen que uno tiene de Di Benedetto es ya Sí, el Benedetto final. final, digamos, el claro. rostro Ujú. más silento, ¿no? Sí, Exacto, golpeado. carcomida la cara por una lóbrega barba, ¿no? Exactamente, como diría el gran Giorgi. Que no era lóbrega la No, barba. bueno. exacto. Con la boina, ¿no? Tradicional. Y ahí él comenta justamente que El silenciero, bueno, cuando hace el comentario dice que se debe a que él es muy... lo afectan mucho los ruidos, ¿no? De alguna manera, de todos los sentidos, parece que el del oído es muy particular. Sin embargo, no es digamos así, las imágenes que más dominan su obra, ¿no? Exacto. Porque, valga decirlo, lo fundamental es lo visual en la obra de Di Benedetto. Bueno, Tenemos una interrupción técnica. Sí, Hay alguien que lo sí, está llamando sí, por sí, teléfono. Cosas que pasan en vivo. Sí, ya Perfecto. está. Y bueno, la caja mágica. ¿no? Claro. Bueno, hablemos de Sama. A ver, a Sama le tendríamos que dedicar un seminario, creo yo, porque si bien es una novela de unas 200 páginas, más o menos, yo tengo una edición absolutamente económica. Bueno, digo, mira la mía, ¿de dónde es? Casa de las Américas. Mira, yo tengo la edición de que sacó Clarín en su momento, Claro. con esta, bueno, bastante mala en cuanto al papel, bueno, Pero papel, bueno, pero bueno. la edición cubana Sí, mía. pero este tiene el prólogo de Saer, por lo menos. Claro, Es muy interesante. claro, Igual claro. acá tengo, por si les interesa, ahí en el concepto de ficción de Juan José Saer, Sí. hay dos ensayos dedicados Sí. a Di Benedetto, Sama y Antonio Di Benedetto, que son realmente muy interesantes. Aunque después por ahí podemos discutir algunas afirmaciones que hace Saer, pero que bueno, obra dentro de la crítica. El ¿no? otro Está- gran narrador. El ¿no? otro gran narrador también, con la misma operación, desde Santa Fe. Desde Santa Fe. Pero bueno, pero en Saer hay otro elemento. Ujú. ¿Qué es Sama, Seba? Sama, yo hago una pequeña introducción y después vamos Adelante. intercambiando porque ahí me parece que tus apuntes y los míos seguramente van a tener alguna Común y complementación. diferencia, claro. Sama es una novela falsamente considerada histórica, ¿sí? Que se centra en la vida narrada en primera persona del corregidor, ex Ex corregidor. corregidor
funcionario, por decirlo de alguna manera, de la corona española en las colonias americanas hacia fines del siglo XVIII, que narra, como bien decíamos, en primera persona, unos 7 años aproximadamente, de 1790 a 1799, claro. Son 9 años de su vida, claro. Bueno, no tiene nada de inocente esa, ¿no? 1790, 1794, 1799. ¿Qué números? Son 3 grandes momentos de la vida de Diego de Sama que van a narrar la decadencia de este personaje. Es un personaje ficticio, aparentemente basado libremente en un personaje real, don Diego de Samayoa, no sé si es Diego o Gregorio de Samayoa, y que para ubicarnos en tiempo y espacio, la novela se desarrolla, como bien se habrán dado cuenta, hacia fines del siglo XVIII, en 1790, fin del imperio. Y un elemento o un dato histórico que circundan la novela, son los años en los que, merced a las reformas borbónicas, las corregidurías, eso no me salía la palabra, los corregimientos también llamados, que eran una suerte de instancia administrativa, ¿no? Que era una cuestión jurídica legal. Se dice que don Diego de Sama era un letrado de la corona, un corregidor. Un abogado, un leguleyo, cambia de forma y empieza a considerarse que solamente pueden acceder a esos cargos ciudadanos españoles, que son los gobernadores o intendentes. Ahí empiezan las gobernaciones. Con lo cual, en la vida de Sama se produce un giro. O sea, lo corren, hay un corrimiento, una corrección. Vamos a hablar un poco del concepto de corregir. La vida de Sama es una vida en continua corrección. Incorrección, muy bien, me sacaste la palabra de la boca. Y él va a narrar esos 9 años de su vida y una decadencia y una degradación de la persona de Diego de Sama, porque es un personaje que está continuamente esperando algo que nunca llega. Sí, señor. Por eso la novela tiene un hermoso epígrafe muy breve, hermoso y terrible, dedicado a las víctimas de la espera. Atiéndalo en vivo. Atiéndalo en vivo y que salga acá en la última página. Dedicado, dice el epígrafe, la dedicatoria, a las víctimas de la espera. Exactamente. O sea, que en la traducción en inglés se habla de la expectation, de la expectativa. De la expectativa, claro. Habría que discutir, pero expectantes, la espera, la espera y la desesperanza también, ¿no? Sí, señor. Que se torna leitmotiv de la vida de Diego de Sama. Y esta espera, o sea, es que la novela tenía un título alternativo que es Espera en medio de la tierra. O sea, la primera versión que había pensado Di Benedetto para su novela era una que se llama Espera en medio de la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué cambia a Sama directamente? Porque es mucho más potente unir esa tríada que es la espera, la soledad y el espacio territorial. Exactamente. Porque en ese momento, pensémoslo de este modo, la colonia, lo que era América, no se sabe muy bien. Se considera que Sama transcurre en Asunción del Paraguay. De hecho, hay algunos pasajes en guaraní que tienen que ver con el contacto con... Es interesante porque está indeterminado, pero uno imagina Paraguay. O sea, ya por el vocablo en guaraní, automáticamente se piensa en la vieja Asunción colonial, que era el centro de lo que después sería el virreinato. Claro. ¿No? La madre fundadora. La madre fundadora, qué sé yo. Bueno, está Buenos Aires también, Buenos Aires con Y, por supuesto, está Lima, están las grandes ciudades americanas que están justamente también ellas, o sea, el espacio territorial en Sama también está en una continua espera, y en una espera que podríamos definir de la siguiente manera. Es una espera en continua tensión entre algo que avanza pero se queda, entre algo que va a cambiar pero permanece en su status quo. Claro. Y así empieza la novela. Yo quiero leer porque me parece un hermoso comienzo de novela, sobre todo por la imagen, que después va a replicarse en otro símbolo de lo animalesco. No sé si vamos a llegar a hablar de los cuentos, pero... No importa, si no nos dedicamos a Sama. La presencia de lo animal en la narrativa de Di Benedetto es Yo había muy tomado significativo. 2 cuentos para trabajar, pero bueno.
caballo en el salitral, sí, Abayay, exacto, la idea de los lo bueno, dos que había tomado. La cuestión equina es muy central como símbolo en Sama. Que es el caballero también. Que es el caballero, Claro. que es digamos, el equites. Abayay, que no puede bajarse del caballo y que se convierte en una suerte de centavo. Bueno, podríamos hablar rampante. largo y tendido sobre esto. Dice el inicio de Sama: salí de la ciudad ribera abajo al encuentro solitario del barco que aguardaba sin saber cuándo vendría. Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están, un cuarto de legua arriba. Entreverada entre sus palos, se manea la porción de agua del río que entre ellos recae. Con su pequeña ola y sus remolinos sin salida, iba y venía con precisión un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito, y ahí estaba él, por irse y no. Y ahí estábamos, por irnos y no. Las glosas y las apostillas que podemos hacer de solo de este primer capitulillo dentro del capítulo 1 general, exacto, parágrafo es infinita, sí. ¿no? O sea, la presencia del agua, por ende la presencia del río, totalmente. Por ende la presencia de la filosofía presocrática, Sí, ¿no? Todo pasa, fluir. todo queda, ¿sí? El río avanza, no es el mismo río, pero es el mismo río. Exactamente. Resuena también el ir y quedarse y con quedar partirse de Lope de Vega. Al encuentro solitario del barco que aguardaba sin saber cuándo vendría. Él espera. ¿Qué está esperando Sama? A ver, vamos a resumir rápidamente el argumento. Sama está esperando que lo nombren gobernador, que lo asciendan, que lo trasladen de puesto. Entonces él se desvive por esa espera que nunca llega. ¿Por qué? Porque acá hay que tener en cuenta también otro elemento que está muy bien planteado en la novela, que es la cuestión del mestizaje. Sí. Sama no es español de sangre. No es español. Es un mestizo. Claro. Es Don Diego de Sama. Un criollo. Es un criollo, ¿no? Mestizo no es la palabra, es un criollo. Por ende, por una cuestión de estatus, nunca va a acceder a eso. No va a llegar ese ascenso para él. Él espera un barco, está casado con Marta, tiene un hijo, lo están esperando, creo que en Buenos Aires, o en España. En España. Y él está esperando que lo eleven. Totalmente. Y eso nunca llega. Nunca. Por eso dice él, ahí estábamos. Exacto. Por irnos y no. Es impresionante la primera persona, ¿no? Y ahí estábamos. Y ahí estábamos, mono y yo. El mono y yo. O sea, que nunca conoció el agua hasta no ser cadáver de mono. Esa instancia también muy interesante. El mono estaba muerto, pero no en estado de descomposición. Claro, está flotando. Más adelante... Está girando, Diego. En el mismo capítulo, en el mismo parágrafo, un poquito más adelante, a partir de un relato que le hace Ventura Prieto, un personaje también del cual hay que destacar, en la misma situación del agua, en el mismo río, Ventura Prieto dijo que hay un pez en ese mismo río, que las aguas no quieren y él, el pez, debe pasar la vida, toda la vida como el mono, en vaivén dentro de ellas, aún de un modo más penoso, porque está vivo y tiene que luchar constantemente con el flujo líquido que quiere arrojarlo a tierra. Dijo Ventura Prieto que estos sufridos peces tan apegados al elemento que los repele, quizás apegados a pesar de sí mismos, tienen que emplear casi íntegramente sus energías en la conquista de la permanencia, y aunque siempre están en peligro de ser arrojados del seno del río, tanto que nunca se les encuentra en la parte central del cauce, sino en los bordes, alcanzan larga vida, mayor que la normal entre otros peces. Solo sucumben, dijo también, cuando su empeño les exige demasiado y no pueden procurarse alimento. El mono muerto, el pez vivo. El mono, que naturalmente es un animal de aire y de tierra, la copa de los árboles, está en un estado
no natural para él, pero muerto. Muerto. En cambio, el pez, que es un animal de río, de agua, está en su estado vital, pero sin poder avanzar. Es Sama. Es Sama. O sea, Sama, y acá podemos empezar a hacer la divergencia, la duplicación y la dualidad. El principio de simetría tan querido, como diría el querido Ángel, ¿no? La simetría y las dualidades especulares que se producen. Después yo, cuando avancemos, quiero citar otro fragmento, que vos sabés que esta novela es de 1956, y vas a ver hacia dónde voy a ir después. Para la historia argentina es un año terrible, porque... Es un año posterior a otra dictadura, ¿no? Claro, la Revolución Libertadora. Estaba en medio de la Revolución Libertadora, si bien Di Benedetto no estaba en el bando perseguido, era inevitable pensar que en esa época de terror se vivían situaciones espantosas. Diego, entonces, no sé. Sama empieza de esa manera. Empieza de esa manera. ¿Vos has pensado por qué? Sí, lo has pensado. ¿Por qué se llama Sama? Vos diste una versión y es la del 90% de la versión. Está muy bien. ¿Querés que te cuente mi primera experiencia cuando escuché Mirón Sama de Di Benedetto? Yo leí Sama en el en el segundo año del profesorado. Paralelamente cursaba latín. Correcto. La batalla de Sama. Totalmente. Exacto. La batalla de Sama. Entonces yo dije, es una novela... cuando empecé a leerla, que no tiene nada que ver. Pero es inevitable pensar, claro, que don Diego de Sama hace referencia a una batalla famosísima de la historia de Roma, ¿no es cierto? También. Y en segundo lugar, vos sabés, Diego, que tengo diferencias con tu edición, ¿no? Después te las voy a nombrar. La mía tiene un par de cosas diferentes. Debe ser, porque... No, ojo, esta es... bueno, sí, pero puede pasar. Pero bueno, pensar fundamentalmente en la espera, pero en el ciclo. Sí, totalmente. O sea, el agua remolinada. Bueno, acá viene una explicación. Muchos nos han pedido muchísimas veces, discúlpenla, pero esto es en vivo. ¿Todo tiene que ser simbólico? No. No, una novela de César Aira es menos simbólica que un papel de alfajor tirado en la calle. Quiero decir que en este caso, Antonio Di Benedetto, y en muchos casos, en Abayay después lo vamos a ver también, está el simbolismo operando. Es más, Antonio Di Benedetto, si ustedes ven la entrevista, era una persona con una carga simbólica muy notable. Y yo no puedo dejar de pensar que la novela está escrita en ciclos. Primero, ocupa 9 años. El número 9 no está por demás. Segundo, fundamental, el mono gira en un centro y gira y gira y gira. Y partimos del mono para llegar a algo. Después lo vamos a decir. No voy a contar el final, quédense tranquilos. Pero sí voy a tomar 3 símbolos claves, las 3 partes de la novela. 1790, 1794 y 1799. Es decir, no sé si se fijaron que los números no son arbitrarios. No, el 90 es el 0, ¿no es cierto? Es decir, ustedes saben que para la tradición el 0 es la no manifestación. Es el huevo cósmico, dirían los órficos. Para aquellos que tengan que hacer un trabajo sobre Sama, basta de trabajos sociológicos, ¿sí? Vayan un poquito más. ¿Por qué? Porque en 1790, es decir, partimos de un año de 0, que encima es finisecular, que está por llegar al 1800, que es el cierre del siglo XVIII. Y que si ustedes se fijan, no es el fin del siglo XVIII. Porque ahí viene otro tema. 1799 no es el último año del siglo XVIII. El último año del siglo XVIII es 1800. Claro. El primero es 1801. Es decir, son 9 años a propósito, porque es del 0 al 9 lo que se cuenta. Vamos por parte. O sea que el primer número que aparece es el 0, lo no manifestado, y tenemos a Sama quieto, girando, como el mono. ¿Sí? Segundo número, 1794. El 4 es el número de la manifestación universal. Es decir, ¿y cómo lo hace? Si quieren lo leo, pero nos vamos a ir más allá, me parece.
lo voy a decir directamente yo. Sama se refiere a la creación del mundo. Hay un momento en el que habla directamente de la creación del mundo. Es decir, Sama hace referencia, lo estoy buscando, pero digo, a ver, la parte de mil... Acá está. Me remontaba a la idea de un Dios creador. Señores, si esto no es más... es directamente alegórico, diría yo, ¿no? Un espíritu que no hacía pie en nada, capaz de establecer las leyes del equilibrio, la gravedad y el movimiento. Pero su universo era una rotación de bolillas, rotación, otra vez lo cíclico, ¿no? Mayores o menores, opacas o luminosas, en un espacio preciso, como recortado por el alcance de una mirada, en el cual el sonido resultaba inconcebible. Acuérdense que la novela se llama El silenciero. El sonido resulta inconcebible. Es decir, el número de la manifestación universal habla de la creación. El 1, ¿no es cierto?, es la soledad. El 2, la primera creación en tanto duplo. El 3, la perfección. El 4, el hombre. O el ser humano, si quieren que no sea tan machista. Es decir, la creación de todo. 1794. Y el último, 1799, el 9, que es el número de la manifestación cíclica completa. Cíclica. Y vuelve. ¿Por qué? Porque volvemos al 0. 3 veces 3. Exacto. Y el 10 lleva al 0. O sea, volvemos al origen. Y otra vez, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? El 9 es el número de la manifestación completa. Y si ustedes se fijan, el primer capítulo, todo el primer capítulo, en el que hace referencia a los movimientos del mono y demás, tiene una forma cíclica. Es decir, Antonio Di Benedetto hace una novela simbólica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Era un simbolismo? No, es que es lo que decimos siempre. Ahí está. Adelante, Diego. No, digo, no quiero interrumpir. El agua del origen, ¿no? El ser como concepción, ¿no es cierto? Aparte, la muerte y la pureza, porque el agua es lo que purifica, pero también lo que lleva a la muerte. Como bien decía Diego, que me pareció estupendo, el río de Heráclito, ¿no es cierto?, pasa y no pasa, está ahí, se llama el río Paraguay, pasa, y sigue siendo el río Paraguay. Y luego el Paraná y el río de la Plata, etcétera, etcétera, ¿no? El gran dios Paraná y el gran dios Paraguay. Es decir, todo eso, ese fluir, fluye circularmente. Es la vida de Sama. Circula, da vueltas. Discurre. Por eso... Pero no avanza. No, por eso... Es en espiral. La primera persona. Claro. ¿No? Se ha querido leer Sama desde la pobrísima interpretación existencialista. Uh-huh. Es una novela existencial. No. Como las de Camus, como la de Sartre, qué sé yo qué. No. Juan José Saer tiene un argumento magnífico para decir eso. Es decir, cuando Sartre, Camus, qué sé yo, escriben sus novelas, escriben desde una filosofía. Es decir, las novelas de Sartre, de Camus, La náusea, qué sé yo, el extranjero, hay ahí alguien que ha querido, unos cuantos que han querido asociar a Diego de Sama con Meursault, ¿no? Ya hemos hablado de Camus, vayan al programa y hemos tratado de establecer algunas diferencias, pero dice Saer, no es que en Sama hay una filosofía que produce la novela. Exacto. La novela permite una lectura filosófica. Totalmente. He ahí la diferencia digamos, central, no circunstancial, exacto, central con el existencialismo. Uh-huh. Que podamos establecer una profunda lectura de la existencia humana en la figura de Diego de Sama es una cosa. Ahora, querer llevar el agua hacia el existencialismo es otra. Es otra porque... ¿Por qué? Bueno, digo, porque el agua... A ver, hay un conflicto que es entre lo que sucede y lo que se espera que suceda, ¿no? Claro. O sea, lo que sucede es algo, lo que se espera que suceda es otra cosa. Pero como vos bien decías, no podemos reducirla a un concepto solamente de existencia. En tanto empieza la segunda parte con una creación. Sí.
esa creación que lo hace reflexionar sobre. Quise ser padre, dicen a continuación. La mayor creación del ser humano, ¿no es cierto? Porque claro. también la figura de la paternidad, la figura de la mujer, otro elemento central en Sama. Porque, a ver... Las mujeres de Sama. ¿Cuál es o sea, si bien Sama está esperando un ascenso, un cambio de estatus, busca también ese cambio de estatus a partir de sus conquistas y de sus búsquedas sexoafectivas, por así decirlo, ¿no? Bien, muy bien. En el sentido de que él está enamorado de Luciana, que es una dama española. Claro. Luciana medio que no le da bola, quiere ascender socialmente, claro. Pero él ha dejado embarazada a su esposa. Uh-huh. Silvia Hoppenhagen le hace una entrevista a Jorge Monteleón en un capítulo muy lindo de Nacido por Escrito. Sí. Y dicen algo muy interesante, ¿no? Sí. Es decir, el español fecunda a la mujer americana y crea el mestizaje. Uh-huh. Sama crea un mestizaje o busca crear un mestizaje inverso. Claro. Él fecunda a su esposa para que su hijo sea español. Claro. O sea, que nazca en España. Exacto. Y de esa manera poder consuetudinariamente ser un español. Sí, señor. No lo logra. Exacto. No lo logra. Porque también está eso. Está ese problema. Muy bien, Diego. Está el problema político-social. Totalmente. Él, digamos, detesta, acá hay un fragmento, detesta la idea de las mulatas o de las americanas, porque en un momento dice, acá podemos leerlo sobre la cuestión de lo americano, nunca sería visitado del amor, dice, capítulo 11, dentro de la primera parte, nunca sería visitado del amor, no el amor de Luciana, sí es que lo conseguía, sino el de una mujer de otras regiones, un ser de finezas y caricias como podía haberlo en Europa, donde siquiera unos meses hace frío y las mujeres usan abrigos suaves al tacto como los cuerpos que cobijan. Europa, nieve, mujeres aseadas porque no transpiran con exceso y habitan casas pulidas donde ningún piso es de tierra. Cuerpos sin ropas, en aposentos caldeados con lumbres y alfombras, Rusia, las princesas, y yo ahí, sin unos labios para mis labios, en un país que infinidad de francesas y de rusas, que infinidad de personas en el mundo jamás oyeron mencionar, yo ahí, consumido por la necesidad de amar, sin que millones y millones de mujeres y de hombres como yo pudiesen imaginar que yo vivía, que había un tal Diego de Sama o un hombre sin nombre, con unas manos poderosas para capturar la cabeza de una muchacha y morderla hasta hacerle sangrar. Es decir, él piensa el sacrificio de sangre. Yo no quiero... Tengo acá, vamos a avisar en un momento del video cuando lleguemos a algún spoiler, pero las manos, por supuesto, él quiere tomar con las manos en Sama también son una cuestión esencial y fuertísima. Yo quiero hablar de la cuestión de la corrección, del corregidor corregido, ahora vamos a ir a eso, pero esa idea de Rusia, las princesas, Europa, seguramente habrá mujeres francesas, mujeres rusas que nunca habrán escuchado el nombre de este país en el que yo ahí, en este país, ahí, la cuestión del espacio, habito, en casas donde no hay pisos de tierra. Claro. Es decir, él anhela una identidad europea siendo americano. Bueno, claro. Y eso también tiene que ver con una suerte de fundación y una suerte de creación de un hombre nuevo. Totalmente. Don Diego de Sama, que por momentos se llama Sama directamente. Hay un enorme pasaje del cual yo solamente voy a citar un fragmento para que lo lean, apartado 5 del primer capítulo. El doctor Diego de Sama. El hombre, con el homenaje imprevisible y tocante de un mozuelo de 12 años, ese reconocimiento hacía contrapeso a tantos olvidos y disminuciones soportados en días y días hasta aquella tarde. El doctor Don Diego de Sama, el enérgico, el ejecutivo, el pacificador de indios, el que hizo justicia sin emplear la espada. Sama, el que dominó la rebelión indígena sin gasto de sangre española, ganó honores del monarca y respeto de los vencidos. No era ese el Sama de las funciones sin sorpresas ni riesgos. Sama, el corregidor, desconocía con presunción
Sama el corregidor desconocía con presunción al Sama asesor letrado, mientras éste se esforzaba por mostrar, más que un parentesco, cierta absoluta identidad que aducía. Mostrábale al corregidor antiguo la asesoría, en rango segundo en toda la extensión de la provincia, exactamente luego de la gobernación. Pero al hacerlo, Sama asesor sabía, sin que pudiera esconderlo, que en este país, más que en los otros del reino, los cargos no endiosan, ni se hace un héroe sin compromiso de la vida, sin sacrificio. Aunque falte la justificación de una causa, Sama, asesor, debía reconocerse un Sama condicionado y sin oportunidades. Todo lo que sigue vale la pena leerlo, obviamente toda la novela, pero es en 1956 un antecesor o un precursor de Borges y yo. Borges y yo es de 1960, por lo menos publicado en El Hacedor. Esto es de 1956. Sí. La novela tiene un giro que se puede asociar con lo fantástico. Sí. El tema del doble, porque Sama tiene que corregir su situación. Sí. Se tiene que camuflar en Don Diego de Sama. Exacto. No en Sama. Exacto. Antonio Di Benedetto le pone Sama, nombre propio. Exacto. La instauración de un nombre. Sin el D. Sin una condición... Sin el D nobiliario. No, exactamente, me sacaste la idea. Es decir, él tiene que camuflarse, como después se camuflará Vicuña Porto, Claro. que es Ventura Prieto, Vicuña Porto, Ventura Prieto, Exacto. VP. Bueno, eso es en la tercera parte, que Sama, para ganarse el favor del rey, a Lord don Rodrigo Díaz de Vivar, Exactamente. lo mandan a buscar a un bandolero, a Vicuña Porto, y se termina descubriendo que en realidad Vicuña Porto está camuflado entre la partida que lo va a buscar. Totalmente. Entonces, bueno, ahí se desarrolla Aparte, el final. BP, Diego, tiene juegos de palabras enormes. Vicepresidente, vicario pontificio. Es el segundo. Es el segundo. Vicuña Porto, Ventura Prieto, son personajes que son, por supuesto, el doble directo de Sama. Claro. Sama necesita, como bien decíamos, corregir con el lenguaje, con la palabra, con su discurso, lo que en la realidad no sucede. Exactamente. Hay una escena hacia el final de la novela que él está en una situación inevitable, una situación iniciática y una situación límite. Y le pide a una especie de a alguien que le traiga sangre de un ave que acaban de cazar. Exactamente. Porque quiere escribirle, lo único que tiene para escribirle a su esposo una nota, le saca una pluma a esa ave, moja la pluma en la sangre y le escribe una nota. Marta, no he naufragado, le dice. Y como la sangre ya está coagulada, el naufragado no se lee bien. Claro. O sea, la cuestión de la escritura. Totalmente. O sea, Sama es un corregidor. Si tomamos la palabra corregidor como aquel que sobreescribe lo que está mal. Sama quiere corregir su destino y no puede hasta las últimas consecuencias, porque la única tinta que le queda es la sangre de un ave, de un animal. Claro. Mono, pez, ave. Totalmente. ¿No? Y arroja la nota al agua, ¿no? Tratando de que llegue y nunca llegue. Hay un símbolo en la novela, que es el del mono al comienzo, pero hay un símbolo que aparece inmediatamente, que es el del niño rubio. El niño rubio. Dice, lo primero que me reclamó fue la caja, 3 o 4 monedas desparramadas sobre la tabla, las demás adentro. Fue una comprobación velocísima, pero más rápido resultó el intruso, a quien no había visto hasta entonces. Salió a las sombras de mi lecho, me orilló con agilidad y se lanzó hacia la galería sin darme tregua en la sorpresa. Era un niño rubio, desarrapado y descalzo. Fui hasta la puerta, se lo había tragado la oscura galería. Pensé que un niño solo era poco para tanto atrevimiento y supuse un cómplice aún escondido. Bien, ese símbolo del niño va a aparecer al final, sin contar el final. ¿Qué quiero decir? Piensen ustedes de dónde partimos, de un mono, y llegamos a un niño.
Que sea rubio es la marca de que es europeo, esa es la idea. Que Diego recién hizo todas las alusiones, ¿no es cierto? Es decir, él sueña con princesas rusas, con damas francesas, etcétera, etcétera. Es decir, la novela, si bien plantea el hecho de que hay una degradación ética fundamental de Sama, en muchísimos casos, y que Sama, por otra parte, don Diego de Sama, se entrega a esas pasiones, pensando en la española, pensando en su esposa y demás, no llega a lograr la idea de una realidad, digamos así, desarrollada de su ideal, sino en el otro. Porque la novela toma un tema clave, y Diego recién lo dijo, se adelantó a lo que yo iba a decir y me parece estupendo, el otro. Porque ese niño rubio, préstenle mucha atención, ese niño rubio es de alguna manera el doble también, y es de alguna manera el hecho de la evolución de un mono a un niño, no importa que sea rubio, de un mono a un niño. Es decir, el origen atávico, propiamente animal del ser humano. La novela empieza con un animal y termina en relación con ese niño. Tiene una clara evolución circular, porque ese niño que aparece en mi novela aparece en la página 24, en la edición que tengan ustedes no importa, va a estar al comienzo, ahí nomás, va a reaparecer. Es el gran símbolo de lo que el ser humano espera en esta novela de espera enorme, que tiene relación con ese ex corregidor, como bien dice Diego, que debe corregirse, y que para corregirse tiene que corregir lo que ha escrito. Y además, lo interesante de la corrección tiene que ver, sí, por favor, auspicia este bloque no. Luster. Vos fijate, Seba, que el 1790 sí, es el origen. Es el origen y es la explosión del lenguaje. Exacto. Son parrafadas sí. de un barroquismo que no es impostado, no, que no es imitación. Ahí está. No es imitación del lenguaje del siglo XVIII. Sama, en una entrevista que le hicieron en 1972, Di Benedetto, no Sama, mirá cómo, Claro. Una entrevista concedida a Gunther Lorenz, en Chile, dice que él para escribir su novela había empezado a tomar apuntes y a investigar la orografía, las costumbres. Exacto. Entonces había hecho una cantidad de apuntes sobre el periodo histórico, las colores, desechó todo y dice: prescindí del Paraguay, cito a Di Benedetto, prescindí del Paraguay histórico, prescindí de la historia. Mi novela no es histórica, nunca quiso serlo. No lo es. Me despreocupé de cualquier tacha de anacronismo, imprecisión o malversación de datos reales. Me puse a reconstruir una América medio mágica desde dentro del héroe. Por eso el lenguaje en Sama es falsamente castizo, en el sentido barroco. Exacto. Pero hay un registro ampuloso en la primera parte. La segunda parte es más acotada, 1794. Y ya 1799 directamente es casi lírica. Sí. Son oraciones breves, periodos muy cortos, casi poéticos. Sí. Y uno lo puede leer como poemas. Porque hay, un giro. Es exacto. Un giro, un regreso, como Carpentier en Viaje a la Semilla. Vuelve a la esencia. Exactamente. Y es el capítulo más terrible. Sí. Es el capítulo en el que definitivamente entendemos que el corregidor, por una cuestión sustancial a la trama que no quiero contar para no spoilear, pierde su condición de corregidor. Diego, aparte... Es una paradoja. Empieza en el agua y termina en un bosque. Termina en la selva. Que es más significativo. Claro. Todavía. Y ahí que ve, bueno, justamente, con quién se reencuentra. Es decir, todo está dado para que sea una iniciación, porque la selva o el bosque, ¿no?, tienen el simbolismo justamente de los lugares ocultos. Jacques Le Goff. Exactamente.
Pero a nuestros amigos psicoanalíticos les vamos a hacer un regalo, ¿sí? Que deben leer bien. Dice: en el recinto materno yo estaba encogido, con las rodillas a la altura de la boca, incómodo por la espada y el sombrero que no se avenían a una posición estable en el limitado y movedizo sitio. La espera me resultaba soportable porque poco a poco me faltaba para hacer. Para hacer, no nacer, Cuando el momento debido se produjo y eran tales las convulsiones que yo me deslizaba de espaldas hacia afuera, un individuo de reluciente casco de acero, aparecido de no sé dónde, se adelantó por el túnel hacia la luz. Se aquietaron las paredes interiores del recinto y yo tuve que permanecer comprimido hasta que se produjera una nueva oportunidad. Claro, es fácil decir, bueno, el nonato, tal cosa, todas las marcas previas y demás. En realidad son las vidas anteriores. Y no estoy parafraseando, ni estoy delirando. Estoy citando a Antonio de Benedetto. Antonio de Benedetto habla de las vidas anteriores. Es decir, no es el nacimiento solamente, es el volver a estar, que es lo que interesa. Es el volver a estar. La novela está plagada de esos elementos. Está plagada por del eso estado, los verbos de estado. Sí, claro. ¿No? Ahí estábamos, Exacto. por irnos y no. Uh-huh. Esa figura, no sé, si yo pudiera escribir un párrafo como el que escribió Di Benedetto para empezar una novela y un párrafo que en realidad es un diálogo para culminar la novela, sí. Yo estoy, entendeme Sebastián, estoy ansioso por leer el final, pero no lo voy a hacer. No. Porque queremos que, ya me han retado varias veces, porque no me van a perdonar que contara el final de no me acuerdo qué novela. Y de que tantas veces que arruiné los finales. Cuando lean Sama, guiados quizás por estos comentarios, y lleguen al final, todo esto que estuvimos comentando va a cerrar. Claro. Porque ese diálogo final y esa situación sacrificial final es magnífica. Por eso es una novela iniciática. Sí. Por eso son 9 años. Por eso hay ciclos. Por eso el mono que gira, el que gira, el barco que gira, todo da vueltas y vueltas y vueltas. Y va desde un exterior del río hasta la interioridad de la selva. Porque para reencontrarse, Sama tiene que reencontrarse, y ahí viene el tema. Uh-huh. El reencuentro es algo para no solo reconocerse a sí mismo, sino también para superarse a sí mismo. Los seres humanos tenemos una forma de superar, y ahora soy yo el que estoy por meter la pata. Es decir, hay algo que nos vuelve inmortales, ¿no? Y que es realmente la esencia de la novela. Pero más allá de todo esto, y ustedes me dirán, están forzando la historia, de ninguna manera. No. Lo que ocurre es que la gran literatura vuelve a los temas míticos de una manera clave, se esté donde se esté. Porque Di Benedetto, como bien dijo Diego, vivía en Mendoza y no se movió de Mendoza y era orgulloso de su condición mendocina, y me parece estupendo, grandes vinos por otra parte. Valga Valle decir, de Luco. Totalmente. Vaya a decir que él ubica una novela en un lugar que no conoce, pero no importa. Vos sabés que hay, yo quería avanzar con 4 o 5 lecturas que quiero desmitificar. Adelante. La primera, bueno, ya la hemos adelantado, Sama como novela histórica. No es una novela histórica, primero por el elemento fantástico. Primero porque estamos a merced de un narrador en primera persona que nos puede meter el verso en cualquier momento. Totalmente. No hay posible análisis de la novela Sama sin hacer referencia al total anti-historicismo. Lo dice Sama otra vez, lo dice Di Benedetto. Mi novela no es histórica ni pretende serlo. Por supuesto. Porque hay anacronismo, porque hay, imprecisiones, no importa. Totalmente. Es una novela que por momentos puede ser leída como fantástica. Sí, sin duda. Por las alucinaciones que tiene, él en un momento espera un barco, sueña con una mujer, la mujer fascinante. La sensualidad de la sensualidad. El niño rubio que aparece como un
elemento, por supuesto, que rompe con la idea de lo lineal histórico y de lo lineal real. Creo que por eso le interesaba mucho a Saer, ¿no? La cuestión de lo real, qué es lo real y qué no. Hay que leer Sama en tándem con El Entenado de Saer, ¿no? También otra novela pretendidamente histórica, o Las nubes. No, ¿no? Claro. Eso en primer lugar, no es una novela histórica. En segundo lugar, la idea del existencialismo en la novela, que ya lo dijimos. En tercer lugar, un elemento que amerita una lectura mucho más profunda, pero que bueno, no queremos extendernos en el tiempo, que es el tema de lo americano y lo europeo. Sí. Ya lo adelantamos. La barbarie y la silencio. La barbarie, exactamente, ¿no? Es decir, frente a un Borges que plantea la universalidad de la literatura, Di Benedetto se ubica en Mendoza, en una provincia, sin salir de allí, para universalizar una mirada que es absolutamente profunda y absolutamente complementaria con la de Borges, o sea, sin ser contraria, pero mucho más profunda en ese sentido. Borges es muy fácil se le ven los hilos a Borges, ¿no? Es decir, con todo respeto lo digo, ¿no? Es decir, Borges está también más analizado. Se plantea una cuestión de cuál es la tradición argentina. La tradición argentina no existe. Tiene que existir una tradición universal. Sama y de Benedetto plantean una tradición americana, pero mirando Europa a la inversa. Sama, que quiere ser europeo, pero es americano. No es el europeo que quiere conquistar América, es el americano que quiere conquistar Europa, en ese sentido. O sea, hay una inversión de la tradición. Y por supuesto, la lectura que ha trascendido, que bueno, lo decíamos, el prólogo que escribe Coetzee, me parece interesante, y que hace una analogía con Borges, en el sentido de que Borges es un escritor cosmopolita. Di Benedetto es un escritor que, sin llegar al regionalismo o al costumbrismo, escribe desde el margen una novela universal. Exacto. Es el procedimiento inverso. Esas son las 3 o 4 lecturas que uno puede establecer. Pero me parece también que ahí se va una cuestión en relación con el símbolo y el simbolismo que vos adelantaste anteriormente, y que me contuve para no decirlo y no interrumpirte, pero nos han dicho, nos han preguntado, bueno, ¿cómo hago? ¿Se leen literatura que no sea simbólica? El tema no es... a ver, vamos a ponernos... me voy a ordenar. Supongamos que yo quiero escribir una novela simbólica. Y decir, bueno, a ver, voy a pensar, entonces voy a hacer apuntes. Claro. Mi novela tiene que tener numerología. Una escalera. Tiene que tener una escalera. Exacto. Y ahí cagamos, sonamos. Exacto. Porque hay fracaso. Totalmente. Porque ahí estoy queriendo alegorizar. Ese es el tema. Si no, tiene que tener, como dice Ángel, música de Bach, gente levitando. Eso es una falta de respeto. Porque la cuestión con el simbolismo, y valga la oportunidad para repetirlo, no es que yo digo, bueno, voy a escribir una novela desde el simbolismo y voy a pensar primero los símbolos. No, eso va a salir naturalmente. Va a salir. Sin la necesidad de que yo esté conscientemente pensando en que voy a meter un símbolo. Totalmente. Porque ahí mi novela, o mi escrito se convertiría en una alegoría. Exacto. Es decir, la operación es, no quiero decir inconsciente, pero es atávica. Claro. Por eso es subyacente. Por eso, Diego, nosotros decimos El Principito es una gran novela. Es una novela alegórica. No estoy de acuerdo que sea una gran novela, bueno, pero no. Bueno, pongamos. Saquemos las armas y peleemos aquí. Es una novela que es alegórica. Sí. Es inevitable entender que tal cosa es tal cosa, tal cosa es tal cosa, y que es así. En cambio, en Sama, en Di Benedetto, lo que encontramos no es de ninguna manera una alegoría. ¿Por qué? Porque él no trabaja el mono como el mico de Dios, pero es el origen de la novela que llega al niño final. Hay algo que es clave. Va a una selva, va a un bosque, digamos, no importa. ¿Y qué hay en eso? ¿Qué hay árboles? ¿Y qué es el árbol? Laxis. El Laxis mundi. Totalmente. Es decir, busca su liberación.
Y en ese sentido busca la pureza primigenia, se aleja de la ciudad, se va a la pureza. Ahora, eso lo hizo directamente, puso... No. Fue todo el desarrollo de la novela, natural, como tenía que ser. Y yendo, Diego, si te parece, por ejemplo, a dos textos que vos citaste, son los dos que yo justo, mira cómo nos conocemos, ¿no? Abayay y Caballo en el Salitral, los cuentos, dos cuentos de Di Benedetto, iba a decir Todos estamos queriendo decir Sama Saer, claro, estamos ahí, ¿no? Del querido Antonio Di Benedetto. En Abayay tenemos a una especie de gaucho, ¿no? Abayay. Que empieza su historia pensando, hablando con un fraile, sobre los santos estilitas. Estilita, estilos en griego significa columna. Acuérdense, cuando tenemos estilo, hacemos un estilo, una forma. El estilete. Exactamente. Estilete es un eje vertical. Totalmente. Bueno. No, porque el estilo son las palabras, bueno, en fin, todas esas pavadas. En fin. Sí, yo escribí un artículo sobre eso, por eso. Pero valga decir que él recibe de un cura, y es un gaucho, y está viviendo en Mendoza, en la zona de Cuyo, diríamos más exactamente, el mensaje de que, y le asombra, ¿cómo estos hombres vivían? Sí, eran anacoretas, le dice, palabra que te será rara. ¿Y qué hace Abayay? Decide vivir sobre su caballo, que a mí me hizo recordar el varón rampante del querido Ítalo Calvino. Que elige vivir en la copa de un árbol. Claro. La rama de un árbol. Exactamente, otra entre vez, los árboles. Claro. Vean nuestro programa de Ítalo Calvino, que tiene pocas vistas. Nosotros nos ponemos a mirar eso. Sí. Véanlo. Vamos a volver a Ítalo Calvino. Sí. No importa, se los vamos a imponer. ¿Por qué? Porque no solo es alejarse del mundo y demás y toda esa primera mirada, sino porque es volver a intentar acercarse a. Y Abayay, que es un gaucho, se sube un caballo y se convierte, como bien dijo Diego al comienzo de este programa, en un centauro. Pero hay una muerte que es lo que lo lleva a ese sacrificio, porque él hace un enorme sacrificio. Y solamente el sacrificio se paga de dos maneras, gente. O haciendo penitencia, o cayendo a manos de quien tiene que vengar. Es un cuento que es de una perfección increíble. Realmente Antonio de Benedetto, cómo copia el lenguaje oral del campo, no lo hace en el sentido, digamos así, de una fioritura o en el sentido gauchesco a primera vista, ¿sí? Porque cuando yo defiendo a José Hernández, digo, José Hernández era tan genial que creó la gauchesca, o sea, el lenguaje del gaucho, lo creó, no hablaba. Cuando dije el dije, porque ahí venía, claro, pedía pistas José Hernández. Sí, que ya le vamos a dedicar un programa. Le dedicamos un programa, mirá que... Vamos a don José Hernández, por supuesto. Y en segundo lugar, Caballo en el Salitral. Caballo. Me vuelvo loco, me vuelvo absolutamente loco con ese cuento de 5 páginas. 5 páginas. Caballo en el Salitral es perfecto. Conoce ese caballo que va arrastrando, que yo no sé, Diego, si recordás la historia, porque es justo que no la recuerdo, por ahí no la releíste, pero empieza con la llegada del príncipe de Saboya. Exactamente. Me acuerdo, el pie, por favor. Y que suene la marcha Radetzky, la voy a poner en la edición para pam. Humberto de Saboya, quien iba a ser Humberto II de Italia y lamentablemente fue el rey de... Una avioneta. Exacto. Que viene en el ferrocarril seguido por una avioneta para cruzar a Chile en 1924, que visitó la Argentina. Es un hecho histórico. ¿Cómo lo recrea? Es terrible, ¿no? Porque es un dato histórico para ubicarnos en esa Mendoza por la que está pasando, pero fundamentalmente a través de un animal que deja a su dueño mirando eso y se lleva el carro atado,
que es nada menos que un caballo, y Diego hizo la alusión, un caballo, el animal más noble, ¿no?, que pueda existir en relación con todo lo que es caballeresco. De hecho decimos es un caballero, bueno, por algo, ¿no? Y ese caballo, que termina en una circunstancia, imagínense en un salitral, termina siendo la transmutación de la vida. Totalmente. Es la transmutación de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que dicen, las cosas no se transforman. Bueno, no entendiste nada del planeta, hijo. Porque, como bien dijo Lavoisier, nada se pierde, todo se transforma, y lo digo químicamente. Lo dijo Jorge Drexler también. Sí, exacto, Jorge Drexler, que me encanta. Cuando dice en esa canción, ¿no es cierto? Que todo se transforma. Todo se transforma, exactamente. Que debería ser el himno de los chomskianos, ¿no? Como digo siempre. Todo se transforma. En la transformación, es una transformación de corte espiritual y de vida. Da su vida para, ¿no? Y hay todos los elementos en un cuento que, si ustedes empiezan a leerlo, van a ver qué tiene que ver la llegada del príncipe Humberto, pero que se centra en un salitral, que es un lugar de muerte, inevitablemente, de sacrificio. La sal. Porque los sacrificios no son económicos, los sacrificios son trascendentes. Quienes nos quieren vender los sacrificios económicos son los estructuralistas que apoyan las lecturas chatas y de chotas. La literatura. Chotas en Buenos Aires significan realmente mediocres. Mediocres. Fui un poco más fino, pues. Yo no. Ya estoy consumido. Pasa que yo te voy a confesar algo. A mí me da felicidad este espacio. Estamos atravesando en este momento, hoy, estamos grabando este programa el 18 de noviembre. Hoy 18 de noviembre. Hace 8 meses que estamos en esta situación de más o menos, digo, que se declaró la cuarentena y sí, demás. Verdad. Estamos en una situación, yo me permito hacer una pequeña bajada ideológica, un excurso, en la que la docencia en la Argentina está pasando por una etapa muy, muy compleja. Nosotros somos docentes. Para aquellos que dicen, ustedes se dicen docentes, ¿de dónde? Bueno, somos docentes. De la escuela secundaria, de la formación superior, etcétera, etcétera. Ya saben nuestra biografía y nuestro currículum. En la que de pronto, no sé, hay alguien que sale y dice, qué sé yo qué, estos momentos en los que uno puede llegar a una instancia en la lectura, sí, y lo digo sin ambajes, en la lectura profunda, se fundamenta en la formación. El docente no educa, el docente forma. Entonces, a mí me da felicidad poder dedicarle ya una hora a Antonio Di Benedetto y decirlo, voy a decir, un narrador perfecto. Porque vos dijiste Caballo en el Salitral y me tocaste una fibra. La primera vez que leí Caballo en el Salitral fue como una suerte de epifanía, ¿no? Porque es que yo humildemente digo, necesité leerlo 2 o 3 veces. No es fácil la narrativa de Di Benedetto. Sama es muy llevadera, ¿no? Como novela, pero Caballo en el Salitral no es un cuento fácil, concuerdo, no. Pero como bien dijiste, es un cuento, junto con Abayá y con tantos otros, de una perfección sin ningún tipo de pompa. No, nada. Sin ningún tipo de operación, porque Di Benedetto, biográficamente, no era un escritor que diga, bueno, yo voy a, como lo era Borges, por eso citaba lo que decía Coetzee, sí, ¿no? La complementación en la antítesis borgiana. Borges manifiesta, o no tan manifiestamente, era un operador literario. Sí. Yo, a ver, no sé si concordás, pero es decir, Borges con su falsa modestia, con esa cosa medio, bueno, yo leí a Virgilio, es un escritor que promete, ¿no? Claramente Borges decía, yo voy a ser y quiero ser el escritor nacional. Di Benedetto lo logró, por supuesto, no es innegable. Di Benedetto en Mendoza, en los márgenes, más marginal que Borges, logra convertirse en un escritor ineludible en el canon de la literatura argentina. Tienen que leer a Di Benedetto. Vayan, si no lo leyeron, vayan y busquen Sama. Hay 1000 ediciones. Busquen los cuentos que están en internet y lean a Di Benedetto y se van a encontrar. Nosotros humildemente somos comunicadores,
pero se van a encontrar con esto y se van a encontrar con una literatura que es realmente sustancial. Sí. Una literatura, una narración, o sea, el manejo del lenguaje, de la sintaxis, y desapéguense de todo el bagaje psicoanalítico, sociológico, sociopolítico, léanlo como literatura. Sí, lo es. La literatura es el desasosiego y es la totalidad, es lo que nos desnuda ante el mundo. Y a mí me hace feliz tener este espacio y compartirlo con los que están acá. Comparto plenamente. Vos sabés que de alguna manera esto es un paraíso, ¿no? En algún sentido, pero si bien todos los paraísos están perdidos, pero para cerrar, no hablo más, fundamentalmente pienso en la idea de que cuando empezó este programa iba a decir una frase y no la dije, la digo ahora. Di Benedetto no hace literatura de la literatura. No. Hace literatura. Literatura. ¿Qué quiero decir? Que no van a encontrar citas, literatura, no. Es literatura. Vayan a sus cuentos, vayan a sus novelas, y yo recomiendo, en última instancia, si por alguna dificultad en relación con el tiempo o con la extensión, la novela les resulta menos probable, fíjense en sus cuentos. Hay una cuentística admirable en un hombre que, quiero decirlo, Diego, vos lo dijiste al comienzo, fue torturado por... Lo fusilaron falsamente 4 veces. Le pusieron una pistola en la cabeza y le dispararon en vacío. Claro. O sea, lo destruyeron, o sea, denigraron, porque la tortura... Perdón, Sebastián, que te corte. No, dale. La tortura... Comparto. No es el dolor. Si bien me estoy contradiciendo, porque la tortura es dolor. Sí. Es la denigración del ser humano. Totalmente. Es un pedazo de carne sobre el cual se ejerce cualquier tipo de vejación. O sea, le pusieron una pistola en la cabeza y le gatillaron 4 veces y él no supo nunca por qué. ¿Sabes lo que ocurre? Que yo, si hubiese tenido la posibilidad de hablar con Antonio Benedetto, no soy quien, porque soy un simple mortal, pero quiero decir, él no fue denigrado. El que se denigra es el otro. En eso estoy a favor de Camus, ¿no? El infierno son los otros. Claro. En este sentido, ustedes van a decir cómo, pero en otro capítulo han defendido a los samuráis, señores. A ver, vamos por partes. Un samurái mata a un samurái. Y si no puede, se mata a sí mismo. Y se mata a sí mismo. Es el mayor deshonor. No se mata, no se tortura, no se denigra a una persona atada, encapuchada. Primero, que si hay algo que no puedo ver son las torturas. Segundo, si hay algo que no puedo ver son los regímenes totalitarios. Tercero, vivimos un totalitarismo. Lo vivimos de alguna manera, inevitablemente. El otro día respondí a un suscriptor que me hablaba de Céline, un poco admirado, que dijéramos, de la calidad cuando Céline había sido nazi. Yo le dije, diferencie esto, diferencie. No es que esté a favor, al contrario. No soy ni comunista, ni fascista, ni nazi, ni capitalista. Todos saben que defiendo algo que está perdido totalmente, pero doy mi vida por la persona que es denigrada, por ella, porque me parece que, y más por Di Benedetto, que nunca supo por qué. Es decir, lo mayor que nos puede pasar es justamente estar enfrentado a algo que no sabemos qué es. En la República Argentina, para nuestros oyentes del exterior, se vivió una dictadura horrible entre los años 76 y 83, diciembre del 83, casi 8 años podríamos decir, que ya había empezado antes, valga decirlo. Yo me voy a poner incorrecto, porque en este sentido puede decirse que el gobierno democrático, o mejor dicho, el gobierno votado por el pueblo anteriormente, también había cometido violaciones a los derechos humanos. Pero eso no importa, lo que vino después fue un horror.
y que en los años 80 los argentinos creo que dimos una lección de democracia enorme al juzgar esos hechos, una especie de Nuremberg, ¿no es cierto? Porque yo puedo, de alguna manera y en muchos sentidos, defender las instituciones que rigen a ciertos principios, pero no se puede defender a las personas que manchan esas instituciones. Lo mismo pasa con la educación. Hay personas que manchan la educación, realmente, y hay personas que la honran. Todas las instituciones están manchadas, pero siempre tenemos la esperanza, como dice Vicente Fatone, viene el ángel, viene a destruir el mundo, Dios está agarrándose la cabeza. Hay un cuento de Fatone que es maravilloso, te lo cuento rápido. Dios creó el mundo, vio el desastre, esto era un desastre, ¿no? Se mataban unos otros y manda a su ángel más bello, dice Fatone, Abadón, a destruir el mundo. Y uno se dirá, ¿por qué no lo ha destruido? ¿Saben por qué no lo destruye? Y me emociono como latino e italiano que soy, como Fatone, porque el ángel viene a destruir el mundo, pero hay una sola esperanza, que es la que el ángel devuelve cuando regresa. Dice Dios, ¿por qué no destruiste? Porque la belleza de ver a un maestro enseñar a un niño supera todas las diferencias y da esperanza a los hombres. Esto es, ¿no? Esa es la esperanza. Siempre estamos abiertos a que algún día nos salgan las alas. Di Benedetto en ese sentido sabía, nunca supo por qué, pero bien sabía que él estaba del lado bueno, y eso es lo que honramos. ¿El juicio con la Junta fue en el 85? Sí, 84-85. 10 años después, Juan José Saer escribe, en el 95... Ya muerto Di Benedetto. Un año antes, sí, ya muerto, 9 años después de muerto Di Benedetto, escribe: en 1976, las marionetas sangrientas que impusieron el terrorismo de Estado lo arrestaron la noche misma del golpe militar y, sin ninguna clase de proceso, lo mantuvieron en la cárcel durante un año. Los notables mendocinos que había frecuentado durante décadas se lavaron las manos, de modo que cuando salió de la cárcel a los 56 años, lo esperaban el destierro, la miseria y la enfermedad. Ni una sola vez lo oí quejarse. Y cuando le preguntaba las causas posibles de su martirio, sonreía, encogiéndose de hombros, y murmuraba polleras. Pero ese año indigno lo destruyó. El elemento absurdo del mundo, que fecunda cada uno de sus textos, terminó por alcanzarlo. Y sin embargo, hasta último momento, a pesar de la declinación mental y física, encaró, con la misma ironía delicada de los años de plenitud, la inconmensurable desdicha. Gracias por estar ahí. Lean a Di Benedetto. Nosotros no somos ni comunistas ni capitalistas, somos literaturistas. Alguien preguntó en el último video, ¿cómo hago para afiliarme al porrinismo? No hay porrinismo, hay literatura. Y la última página busca recuperar esa esencia perdida. Sí, señor. Porque vos bien dijiste, los únicos paraísos son los paraísos perdidos. Totalmente. Di Benedetto es un paraíso. Sí, sí. Que podemos recuperar. Por supuesto. Gracias, Sebastián, A por vos. este espacio, y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos el jueves en el Hilo de Ariadna, con el Hilo de Ariadna, y el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Chao. Adiós. Gracias.